Era 1979 y el joven Michael Jackson de tan solo 21 años de edad estaba cimentando el primer escalón que le permitiría subir a la cima de la industria musical y cambiar el curso de la música para siempre. Cuando el futuro rey del pop sacó al mercado su innovador álbum Off the Wall, lanzó un sencillo que no solo se convertiría en un himno de la era disco, sino que también marcaría el inicio de una verdadera leyenda de la cultura popular. Don't Stop Till You Get Enough fue un tema que rápidamente puso a bailar a millones de personas alrededor del mundo. Sin embargo, la canción también es un llamado a la energía, a la libertad y a la búsqueda incesante de la felicidad. El enorme éxito de este sencillo garantizó la creación de su propio video musical. En este video, conoceremos todo lo que hubo detrás del primer video solista de Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. Los años 70 fueron una época de transformación musical. La música disco dominaba las pistas de baile, y cantantes como Donna Summer o los Bee Gees estaban en lo más alto de las listas de popularidad. Y Michael Jackson, después de años de trabajar junto a sus hermanos, estaba listo para no quedarse atrás y mostrarle al mundo su talento como artista en solitario. Su álbum Off the Wall, publicado en 1979, fue su respuesta a la necesidad de libertad artística y expresión personal. El álbum fue un enorme éxito de crítica, siendo un cambio significativo respecto al trabajo anterior de Jackson para Motown, y fue aclamado como un gran avance para Michael. Junto a Off the Wall se desprendieron enormes éxitos como Rock With You y por supuesto Don't Stop Till You Get Enough. Este último, siendo un tema que se convirtió en el primer sencillo en solitario número 1 de Jackson desde la canción Ben 7 años atrás. Por todo lo anterior, la creación de un video musical para la canción fue algo que no se puso en duda. Para la dirección y la producción del video, fue contratado el director Nick Saxton, quien ya tenía experiencia como asistente de producción para George Lucas en la película Star Wars. Las grabaciones del video comenzaron en julio de 1979. En el cortometraje, podemos ver a Michael sobre un fondo deslumbrante de formas y patrones geométricos. Sonriente, el artista lleva puesto un smoking blanco y negro adornado con un moño, muy similar al atuendo que luce en la portada del álbum Off the Wall. Mientras Jackson está cantando y bailando, los fondos de figuras geométricas abstractas van cambiando. Sin embargo, uno de los momentos que más llama la atención del video es cuando se ve a Jackson bailando con otros dos clones de sí mismo. Todo gracias a los efectos especiales, elementos que se consideraron innovadores en ese momento. El director amaba la sincronización del videoclip al ritmo de la música, y agregó ráfagas de luz en varias tomas que se filtran cuando el ritmo se reduce. En Don't Stop Till You Get Enough, el futuro rey del pop también hace resaltar su dotada habilidad para bailar, pues sin la ayuda de bailarines y de coreografías complejas, Jackson captura la atención del espectador gracias a la exactitud de sus movimientos y gestos a la cámara. El resultado fue una llamativa obra visual, acompañada de pasos de baile vibrantes, una estética brillante y el carisma puro de Michael, quien demostró contar con una gran presencia magnética, capturando la esencia de la música disco que estaba en la fase final de su apogeo. El video tuvo su estreno mundial en el mes de octubre de 1979 y representó la primera experiencia de Jackson creando un video musical solista. Además, lo anterior fue el punto de partida para los elaborados e innovadores cortometrajes que Michael pasaría a crear a lo largo de su carrera. En su autobiografía de 1988 Moonwalk, el cantante escribió lo siguiente: Don't Stop Till You Get Enough fue mi primera gran oportunidad y fue directo al número 1.
fue la canción que ganó mi primer Grammy. Quincy Jones tuvo confianza en mí para animarme a entrar en el estudio por mí mismo, y lo aprecio. Sin embargo, la canción también fue una declaración de intenciones, pues Michael quería mostrar que podía ser más que un niño prodigio, quería ser un ícono. Posteriormente, Michael Jackson interpretó esta canción en la segunda etapa de la gira Destiny de los Jacksons en 1979, así como también en la gira Triumph de 1981. Michael también interpretó un extracto de la canción en la gira Victory de 1984. David Williams on guitar. He really makes me dance. Don't stop till you get it. Keep on with the first dog. Don't stop till you get it. Keep on with the first dog. Don't stop till you get it. Keep on. Un arreglo de la canción también fue interpretada en la gira Bad como parte del interludio de la banda. También fue interpretada en la gira mundial History junto a los temas Rock With You y Off The Wall. En cada concierto, el rey del pop presentaba este éxito vestido con smoking, zapatos relucientes o un elegante saco negro, dándole un toque de formalidad y elegancia a las actuaciones. Desde la perspectiva actual, y en comparación con los posteriores videos de Jackson, los efectos especiales utilizados en 1979 fueron crudos y embrionarios, pero el video es un ejemplo temprano de Jackson mezclando las nuevas tecnologías, nuevos movimientos y el estilo antiguo de Hollywood. Con este tema y su video musical, Michael Jackson no solo nos enseñó a no detenernos hasta conseguir lo que queremos, sino que también nos mostró el poder de la música para unir a las personas. Don't Stop Till You Get Enough sigue siendo un recordatorio de su legado más temprano y de su impacto en el mundo de la música. Así que, ¿qué esperas? No te detengas hasta que consigas lo que deseas. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Qué pensaste la primera vez que viste el video musical de Don't Stop Till You Get Enough? Te estaremos leyendo. No te olvides de suscribirte y de seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas de más contenido relacionado con el rey del pop, Michael Jackson. Un abrazo y hasta después.